Amados hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias al Señor. Estamos aquí ya listos para estudiar la palabra de Dios, para que usted y yo aprendamos más cada día de la palabra de Dios. Déjeme decirle, querido hermano, amigo, que Dios ya escuchó su oración. Salmos 34:15 nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El Señor quiere que seamos justos. Podemos practicar justicia en Cristo Jesús. Querido amigo, es necesario que acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador para poder encontrar justicia. Acuérdese que los ojos del Señor están sobre los justos, como dice Salmo 34:15. Y también continúa diciendo: y sus oídos atentos a su clamor. Dios tiene sus oídos atentos a nuestro clamor, según sea su necesidad, querido amigo, según sea su necesidad, mi hermano querido. Tenemos que clamarle al Señor con todo nuestro corazón, que Él nos está escuchando, Él nos está oyendo y nos está viendo, ¿verdad? Y está viendo que estamos practicando justicia en Cristo Jesús, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, ¿verdad? A su Hijo amado. ¿Cómo no nos va a ayudar? ¿Cómo nos va a negar su ayuda viendo que nosotros aceptamos a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros no lo negamos. El tema de hoy, querido hermano, es curación de un cojo. Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Le invito, querido hermano y amigo, que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, versículos de 1 al 10. Los discípulos de Jesús hicieron fielmente lo que sabían. Busquemos en nuestra Biblia el libro de los Hechos. Voy a buscarlo yo también acá para poder, ¿verdad?, leer. Hechos 3, de 1 al 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3. Cuando vio a Pedro, a Juan y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. 4. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Nuestro Señor Jesucristo, Él anduvo en esta tierra
y salí a predicar el santo evangelio que nos dejó por gracia. Aleluya. Porque no lo merecemos, porque somos pecadores. Pero Dios es amor. Y Él envió a su Hijo a que nos trajera el santo evangelio de salvación. Y no solo eso, sino que Él vino a hacer milagros. Sanaba a cojos, paralíticos, ciegos, a todos los enfermos, dice la palabra. Y no solamente eso, sino que Él vino y murió en una cruz para vencer a la muerte con la muerte, para vencer a Satanás, porque Él fue levantado de entre los muertos, dándonos a nosotros los que creemos en Cristo. Por eso es necesario predicar, ¿verdad? Predicar a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir en una cruz y resucitó de los muertos, dándonos la victoria, dándonos la salvación. Somos salvos en Cristo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, el tema de hoy: curación de un cojo. Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo. Vemos que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pedro hacía los milagros. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo hacían milagros, ¿verdad? Pero había un problema: que los religiosos de esa época estaban enojados, bravísimos, que se hicieran o que se predicara en ese nombre, como ellos decían, en el nombre de Jesús. Ellos, cuando habían milagros, siempre preguntaban en qué nombre hicieron ese milagro. En el nombre de Jesús, que ustedes crucificaron, les decía Pedro. Ellos se ponían muy enojados, ¿verdad? Los religiosos de esa época. Entonces, amados hermanos, leímos ya Hechos 3 de 1 al 10. Comencemos este estudio. Los discípulos de Jesús hicieron fielmente lo que sabían hacer, según nos dice en el versículo 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena se refiere a las 3 p.m., porque el día laboral en esa época iniciaba a las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora novena se refiere a las 3 de la tarde. 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Los discípulos se detuvieron y fueron sensibles para atender las necesidades, el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? El cojo de nacimiento, dice la palabra que lo traían, ¿verdad? Lo cargaban, lo traían, porque él no podía moverse. Era un cojo de nacimiento y lo ponían, dice la palabra, afuera del templo, La Hermosa. Él venía ¿a qué, hermanos? Él venía a pedir dinero. Él no, aparentemente no dice que venía a orar, a clamar, ¿verdad? Él venía a pedir dinero. Pero Dios quiso así. Dios quiso hacer un milagro en él, usando a Pedro y a Juan. Pedro y Juan lo miraron a los ojos cuando este cojo les pedía limosna. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo
te doy. Aleluya. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, él necesitaba, sentía el hacer ese milagro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien había muerto recientemente en una cruz, ¿verdad? Crucificado, pero también había resucitado y se les había aparecido a ellos, a los discípulos y a más de 500 personas, como dice la palabra, ¿verdad? Se les había aparecido, habían hablado con el Maestro, con nuestro Señor Jesús, y hasta habían comido con Él. Dios es grande y poderoso. Para Dios no hay nada que sea imposible, querido hermano y amigo. Así como vemos, ¿verdad?, que Pedro hace este milagro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Este milagro de sanidad. Cualquier milagro para nuestro Dios, para nuestro Señor, no es difícil. No hay problema grande para el Señor. Solo tenemos que tener fe. Tenemos que clamar, como dijimos, como en el Salmo 34:15, solamente clamemos con seguridad que Dios nos está escuchando, ¿verdad? Solo clamemos a nuestro Señor Jesucristo aceptándolo como nuestro Señor y Salvador para encontrar justicia, ¿verdad?, en Él. Porque solamente en Cristo podemos ser justos. Aleluya. Entonces los discípulos se detuvieron y fueron sensibles para atender las necesidades, llenos del Espíritu Santo, por supuesto. En el versículo 3 dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. El cojo, ¿verdad?, de nacimiento, les rogaba por limosna. Él no les pedía, oren por mí por sanidad, pero Dios es bueno y misericordioso, ¿verdad? ¿En qué pensaba el cojo? Es la pregunta. ¿En un milagro de Dios? No, ¿verdad? Él quería dinero. El cojo pensaba en dinero. ¿Por qué no pensaba en el poder de Dios? Esa es una pregunta, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros creamos completamente, enteramente en Él, que para Él nada es imposible. Dios quiere que nosotros vengamos y le clamemos, ¿verdad? Dios Padre quiere que vengamos al Hijo, porque si no venimos al Hijo no nos escucha la oración. Tiene que ser en el nombre de Jesús. Así como Pedro y Juan le dijeron aquí al cojo de nacimiento, ¿verdad? Levántate, eres sano en el nombre de Jesús. Aleluya. Los discípulos tuvieron la valentía de afrontar los problemas. En el versículo 4 vemos que dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, ¿verdad? Míranos. Pon atención a lo que te vamos a hablar. Por supuesto, Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que hace milagros, el que está con nosotros ahora que le clamamos, ahora que estamos en el Espíritu. El cojo, lleno de necesidades, tenía un vacío muy grande. Ese vacío solamente Cristo Jesús lo puede llenar, y por supuesto este varón cojo de nacimiento fue lleno del Espíritu Santo al recibir el milagro de sanidad.
porque dice la palabra que cuando Pedro le dio la mano y lo levantó, sus pies se enderezaron y él comenzó a brincar, lo que nunca podía hacer, lo que nunca había hecho, porque él nació, dice, ¿verdad? Que tenía su enfermedad de nacimiento, era cojo de nacimiento. Pero al recibir el milagro, al sentir el poder de Dios, él saltó y brincaba y saltaba, y Pedro y Juan subieron al templo, pero él, el cojo de nacimiento, también iba con ellos, pero él iba saltando y corriendo, saltando y alabando a Dios. Es lo que quiere Dios que hagamos, ¿verdad? Que le alabemos, que le glorifiquemos, ¿verdad? Porque Él cada día hace milagros en nuestras vidas. Él nos da el aire que respiramos. Él nos cuida. En el 2020 comenzó esa enfermedad, ¿verdad? Por todo el mundo. Millones de personas se fueron, pero nosotros seguimos aquí. ¿Se ha preguntado usted por qué? Dios tiene propósitos en cada uno. Los discípulos, llenos del Espíritu Santo, su vasija estaba llena. Ellos podían dar de lo que Dios les dio a ellos. Ese es el trabajo de todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor, ¿verdad? Somos limpiados de todo pecado, pero también somos sellados por el Espíritu Santo, que somos llamados hijos de Dios. Ahora le pertenecemos al Dios Todopoderoso y por lo tanto tenemos que venir y predicar el Santo Evangelio, que Cristo Jesús sana y salva, que Dios es misericordioso. Otros anticipaban recibir de ellos la solución, como vemos en el versículo 5. Entonces Él les estuvo atento. ¿Quién? El cojo de nacimiento. Cuando Pedro y Juan les dijo, mírame, aleluya. Entonces Él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, dice la palabra. El cojo mirándolos fijamente, esperando algo de parte de ellos. ¿Qué esperaba? ¿La sanidad? No, él estaba pidiendo dinero, una limosna, pero Dios tenía un plan para él. Aleluya. Pedro y Juan admitieron de forma realista su falta de recursos materiales. Él, el cojo de nacimiento, él quería dinero, pero Pedro no lo tenía. Juan no tenía dinero. Pero ellos, llenos del Espíritu Santo, dijeron, de lo que tenemos te vamos a dar. Aleluya. Pedro y Juan admitieron, ¿verdad? No tener dinero, no tener recursos materiales, pero tenían lo mejor que puede tener un cristiano. Pedro y Juan usaron sin temor la autoridad que Dios les había dado, amado hermano, querido amigo. Dios nos ama. Dios nos da de su poder para predicar libremente su santo evangelio. Nosotros podemos orar por los enfermos. Nosotros podemos orar por cualquier situación que algún hermano o amigo está pasando. En el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Aquel enfermo nunca había caminado en su vida. Le estaban diciendo algo que nadie le había dicho, pero Pedro y Juan, con el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, le dijo: en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso fue lo que hizo el ciego, el cojo de nacimiento, al agarrarse de la mano de Pedro. Los discípulos le ofrecieron al cojo la sanidad, pero también la salvación por fe en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Acuérdense que Dios nos puede sanar, pero Él lo que quiere es que seamos salvos y que no vayamos a ese lugar de castigo. Porque le es dado al hombre morir una vez y después el juicio, dice la palabra. Habrá un juicio. Por lo tanto, ahora es el tiempo. El tiempo es ahora de que vengamos y nos refugiemos en Cristo Jesús, que Él paga todos los pecados del mundo, por supuesto, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Usted que no ha venido a los pies de Cristo, usted que está pasando por situaciones difíciles, Cristo está a su lado. Abre su corazón o abra su corazón. Él quiere entrar. Él quiere ayudarle. Así como el cojo de nacimiento recibió al Señor, aleluya, y recibió sanidad, así usted también. En los versículos 7 y 8 veremos que Pedro y Juan, discípulos del Señor Jesús, estaban resolviendo problemas prácticos sin ningún problema aparente. Aparentemente. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos no querían ni escuchar que se hicieran milagros en el nombre de Jesús. Había persecución para todo aquel que predicara, que evangelizara en el nombre de Jesús. Había cárcel. Pero para Pedro y Juan no habían obstáculos, porque, ¿sabe usted por qué? Porque cuando está el Espíritu Santo en nosotros, aleluya, nadie nos puede detener para predicar el santo evangelio de salvación. En el versículo 7 y 8 veamos que nos dice la palabra: y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento, oiga, ¿al momento de qué? De tomar la mano de Pedro, se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Se da cuenta? La enfermedad, la imposibilidad que tenía este hombre para vivir una vida normal, caminar, correr. ¿Ve usted que la palabra nos dice que cuando Pedro y Juan entraron al templo, la hermosa, él iba con ellos, pero él no iba tranquilo, no que iba corriendo, saltando y alabando a Dios, caminando, corriendo, saltando y alabando a Dios? ¿Por qué? Nunca había caminado, pero recibió sanidad. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Bueno, ante los ojos
de los discípulos, dice que al tomarlo de la mano derecha, lo levantaron, pero al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aleluya. Jesús hace milagros. Jesús hizo y hace y hará milagros en tu vida si tú le dejas entrar. 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Aleluya. Sus primeros pasos. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Andando y saltando y alabando a Dios. Alábele al Dios Todopoderoso. Jesús hace milagros. Créalo. Jesús es nuestro Señor. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es Dios. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Entró tranquilito? No. Andando, saltando y alabando a Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para agradar a Dios? Para agradecer a Dios por la vida, por la existencia, por la salud. Tenemos que andar, saltar y alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Gloria a Dios. Vea, número 1, se le afirmaron los pies y tobillos. Eso es un milagro de Dios. Toda su vida él no había caminado porque tenía doblados sus tobillos, porque ahí dice que se le enderezaron, ¿verdad? Se le afirmaron los pies y los tobillos, dice, ¿verdad? Entonces, como punto número 2, vemos que él entró saltando. Punto número 3, se puso en pie y anduvo. ¿No es para alabar y glorificar el nombre de Dios? Por supuesto. 4. Y entró con ellos en el templo. ¿Y cómo entró al templo? Eso es para dar el testimonio de que Cristo sana y salva. ¿Cómo entró? Andando y saltando y alabando a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Todopoderoso. En los siguientes versículos 9 y 10 vemos que Pedro y Juan obtuvieron credibilidad, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, por supuesto, demostrando con hechos, no solamente proclamando, no solamente hablando, con hechos. En el número 9, versículo 9 dice: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahí está la credibilidad, ¿verdad? Dios hace milagros para ablandar esos corazones duros, para ablandar esos corazones encallecidos, como dice la palabra. Porque quiere que seamos salvos. Dios no quiere que nos perdamos. Dios no quiere que vayamos a ese lugar de tormento, a ese lugar que le llaman infierno. Pero después del juicio, dice la Biblia, que ya no van a ir como a ese lugar de tormento, sino que a un lago de fuego, ¿verdad? Todo aquel que no ha querido aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su vida, todo aquel que no se quiere apartar del mal. Por lo tanto, Cristo Jesús murió en la cruz para que nosotros, al creer en Él, al apartarnos de todo mal, al venir y alabar y glorificar el nombre de Dios en Cristo Jesús, por supuesto, ¿verdad? Seamos salvos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.
todo el pueblo atónito. Todo el pueblo decía, ¿qué es lo que estamos viendo? Si este hombre siempre pidiendo dinero allí frente al templo, la hermosa. En el 10 dice, y le reconocían, ¿verdad? ¿Cómo le conocían? Que era el cojo de nacimiento, toda una vida pidiendo dinero. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Credibilidad. Toda esta gente decían, Pedro y Juan están haciendo milagros. Pero ahí hubo una confusión con algunas personas que cuando ven que un hombre es usado, a él lo alaban. Cuando ven que alguien es usado por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo de Dios, a él lo alaban, al hombre alaban. No tenemos que hacer eso. El hombre en realidad no tiene poder. Dios es el que hace, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, los milagros. ¿A quién tenemos que alabar? A Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu. Nota, el pueblo al ver que estos hombres hacían milagros, los querían adorar y alabar. El pueblo estaba confundido porque ningún hombre debe recibir adoración. Y allí Pedro nuevamente, lleno del Espíritu Santo, se para por segunda vez para explicarles que ellos no pueden hacer milagros. El que hace los milagros es Jesús. En el nombre de Jesús es que se hacen los milagros. Es que suceden los milagros. Señales, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios es el Todopoderoso y nosotros somos un vaso. Y no somos un vaso fuerte, somos una vasija de barro. ¿Qué pasa con las vasijas de barro? Son frágiles. ¿Qué pasa si es frágil? Se quiebra fácilmente. Pero Dios sabe usarnos, ¿verdad? Él es el Todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús alabamos y glorificamos el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre de Yeshua HaMashiach, como se dice en hebreo, ¿verdad? Dios es lindo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces, ¿qué podemos aprender? Tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios. Tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el puente de salvación. Aquí cuando Pedro y Juan vio esta multitud de gente que vino, ¿verdad? Le tocó que pararse y hacer nuevamente, o sea, el segundo discurso. Ya vimos anteriormente el primer discurso de Pedro después de la confusión de la venida del Espíritu Santo, cuando dice que hubo un gran estruendo y que entraron como llamas repartidas así como de fuego sobre cada uno y todos hablaban en nuevas lenguas, dice la palabra de Dios. Y entonces toda la gente decían: ¿qué pasa con estos? Están ebrios, están borrachos, ¿verdad? Pedro se paró y les explicó y les habló al respecto a la profecía del Espíritu Santo que le fue dada al profeta Joel. Ahora nuevamente vemos que Pedro tiene que levantarse, ¿verdad?, allá en el pórtico de Salomón y explicarles
amados hermanos, que este es el nuevo, ¿verdad? Es una prédica que viene, ¿verdad? Que vamos a preparar, hermanos, confiando en el Señor, que así sea, ¿verdad? Siempre son en los siguientes versículos 11 y 12, ¿verdad? Y dice la palabra: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, ¿verdad? A los tres, Pedro, Juan y el cojo, los tenían allí en el pórtico de Salomón. Todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Oiga las palabras de Pedro. Tal vez usted ha escuchado a gente en la actualidad que pueda que se llaman profetas o que digan: yo sano, mira, llámame al número tal y oro por ti, por tu sanidad, ¿verdad? Y no le dan la honra y la gloria a Dios. Pero entendamos lo que dice Pedro, ¿verdad? Y ojalá pues todos seamos así, ¿verdad? Cuando Dios nos usa, ¿a quién le tenemos que dar la honra y la gloria? A Dios. Entonces esta gente estaba alabando a Pedro y a Juan y los tenían allí en el pórtico llamado de Salomón. Pero Pedro les dijo, ¿verdad? Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Todo esto son los resultados de la fe, ¿verdad? La fe que tuvo el cojo al escuchar las palabras que Pedro y Juan le dijeron. La obediencia y el trabajo en la obra del Señor, como Juan y Pedro, ¿verdad?, hicieron, llenos del Espíritu Santo. Ellos sabían y le dijeron: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Sin ningún temor de ser perseguidos por predicar en el nombre de Jesús, ellos predicaban y hacían milagros. ¿Qué problema tenemos nosotros para dejar de predicar? ¿Qué es lo que nos persigue? Aunque la iglesia prontamente, no sabemos cuándo, va a ser perseguida, pero actualmente prediquemos al Señor. Sigamos con fe en el Señor. Mucha gente está necesitada de escuchar una palabra de Dios, que Cristo sana y salva. Querido amigo, yo le invito: venga a los pies de Cristo, apártese de todo mal. Dios quiere ayudarle. Querido hermano, sigamos creyendo en el Señor. Acuérdese del Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Acuérdese, Salmo 34:15. Dios le bendiga. Y si llegó hasta acá, ayúdenos. ¿Cómo nos puede ayudar? Compartiendo este mensaje. Suscríbase a nuestro canal. Ayúdenos con un like para que sea YouTube viendo cuántos likes hay, cuánta gente está interesada en este mensaje, lo pueda repartir a más personas. Dios le bendiga.